A unos cuantos kilómetros de la zona hotelera existe otro mundo. 4.200 hectáreas de manglares en medio de la ciudad turística más visitada de México. Lo que nadie contó es que sin los manglares, Cancún no existiría tal y como la conocemos. Desde Puerto Cancún y Chacmuchuch, Nichupté y hasta Puerto Morelos, todos formaban parte de un sistema biológico, un corredor biológico costero, lagunar, y pues todo era un mismo sistema, pero nosotros, pues con la construcción de las ciudades, de los hoteles, pues lo hemos ido fragmentando. Ahorita estamos en unos canales de restauración de manglares que se construyeron por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte a medida de compensación por el impacto ambiental generado por el puente Nichupté. Los manglares son ecosistemas costeros únicos, viven entre la tierra y el mar. Sus raíces, expuestas y entrelazadas, filtran el agua, retienen sedimentos y crean refugio para cientos de especies. Son frontera, pero también puente entre mundos. En toda la laguna y aquí también en la zona donde estamos podemos encontrar el mangle rojo. En el camino vimos mangle blanco y mangle negro. Y aquí también tenemos mangle botoncillo. Su distribución se comporta de una manera controlada con respecto a la costa y al continente. Primero van los manglares de borde, le llaman, que es el mangle rojo, los que aguantan mayor agua, los que primero se van asentando en el agua, van formando las raíces y van reteniendo sedimentos. Ya posteriormente van pasando el mangle negro y el mangle blanco. Y por último crece el mangle botoncillo, pues ya un poquito más alto. En los manglares hay diferentes tipos de vida dependiendo de los estratos, porque en la parte más baja, en el agua o donde están las raíces, pues es donde abundan los animales marinos, rayas, tiburones, cocodrilos. En el estrato medio podemos encontrar desde osos hormigueros, cuatís, mapaches, mamíferos principalmente. Y en la parte más alta, en la copa de los árboles, pues es donde están las aves. En manglares de Nichupté creo que hay un total aproximado de 250 especies diferentes de aves, algunas de ellas intermitentes por temporadas y otras permanentes. Si el manglar no está sano o no está funcional o no existe, porque ya lo quitaron para poner unos cines, ¿no? O un hotel o unos condominios, ¿sí? Se impacta la calidad del agua que depuraba el manglar como una planta natural de tratamiento de aguas, que es lo que es, y se impacta por el déficit de diversidad y abundancia de habitantes del arrecife. Entonces ahí se dan origen y crecen las primeras etapas, los juveniles, los estadios juveniles de muchos peces, crustáceos y moluscos que ya después pasan su vida adulta en el arrecife. Los manglares secuestran hasta 5 veces más dióxido de carbono, 5 veces más por hectárea que cualquier otro ecosistema del planeta. Y hablo de bosques de la Amazonia, de los pinos de Canadá. Mitigan el cambio climático por ese lado. Por eso están ahorita tan de moda, incluso de los políticos, la restauración de manglares, porque son aliados contra esa lucha. Y además, como funcionan como paredes vivas, resistentes, ¿no? Protegen contra los fenómenos hidrometeorológicos fuertes que vienen del mar, ¿no? Las inundaciones. Entonces, cuando se entra una marejada fuerte, soportan el agua, la absorben y la van soltando después poco a poco. Entonces son el mejor control de inundaciones que hay, más que las construcciones que hacen los ingenieros y eso, ¿no? Nada en la naturaleza existe aislado. El manglar se conecta con los arrecifes, con la selva, con la laguna y con la vida cotidiana de quienes habitan este territorio. Pero cuando una parte se rompe, todo lo demás comienza a resentirlo. Reconocemos la importancia de la conectividad entre todos los ecosistemas y pues por ende la salud que se repercute el uno al otro. Entonces no podemos estar cuidando o restaurando corales mientras se siguen descargando aguas residuales o se sigue usando los cenotes como basureros clandestinos. Durante años, estos ecosistemas pasaron desapercibidos, hasta que un nombre cambió la historia de Cancún: Tajamar. Esta no era la primera vez que se devastaba un manglar, pero fue un proyecto que no solo removió manglares, también despertó a una ciudad. Vecinos, científicos, activistas y ciudadanos se enfrentaron a una pregunta incómoda: ¿qué estamos dispuestos a perder por desarrollo?
Lo que pasó en Tajamar fue hace precisamente 10 años, en 2016, cuando de la noche a la mañana hubo una tala masiva de hectáreas, creo que más de 30 hectáreas de manglar, donde la gente claramente veía que iba a construirse algo ahí y que así lo describen tal cual, de la noche a la mañana se había devastado un buen de manglar, de la nada, ¿no? Especies muertas y especies protegidas, etcétera. Entonces, claramente eso impulsó a los activistas, a la ciudadanía cancunense a ponerse en acción. Una noche acabaron con todo. Greenpeace México calificó de ecocidio la tala de los humedales en el manglar de Tajamar, Cancún, y exigió a las autoridades detener las obras para la construcción del malecón Tajamar. Pues yo tenía unos 14, 15 años. No era tan grande como para poder yo estar ahí luchando, pero pues mi familia pues sí me trajo, ¿no? Mi hermano mayor, pues él sí se metió ahí a los manglares a acampar para estar vigilando que no entraran las máquinas a derribar más manglar. La madrugada del sábado, con maquinaria contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 57 hectáreas del manglar fueron destruidas, a pesar de las protestas de cientos de vecinos y activistas, y de que especies como cocodrilos, aves, iguanas y serpientes lo habitaban. Sí, pues en la firma de la carta petitoria o de la solicitud de amparo, pues hubieron muchos niños firmantes, y pues como estos niños decían, o al haber niños firmantes, pues era un alegato para decir que estos impactos iban a vulnerar la salud de las generaciones futuras. Como tal, ese es un logro ciudadano que creo que marca algo importante en el estado de Quintana Roo específicamente. ¿Qué enseñó Tajamar sobre cómo se otorgan permisos ambientales en México? Precisamente es como que de la noche a la mañana ves que les dieron un permiso o que no se los dieron y no les importa a los desarrolladores en la mayoría de los casos. Lamentablemente es así en el estado, se ha demostrado ese dicho, no más vale pedir perdón que permiso, porque así es. Creo que sería más fácil hacer una lista de las obras que tienen permisos de las que no, porque así se ha hecho la mayoría en Quintana Roo. Muchas veces es con el respaldo de las autoridades municipales en darles licencias de construcción, que claramente cuando te dan una licencia es ya puedes empezar a construir, sin el respaldo ambiental, de impacto ambiental, como es una autorización federal, que aquí en Quintana Roo es súper común que tengas que sacarlo porque en su mayoría estamos en ecosistema costero. Entonces, la Ley General de Equilibrio Ecológico, en su artículo 28, precisamente señala esa obligación. Los que estén en ecosistemas costeros, cualquier tipo de obra, y ecosistema costero es súper amplio, manglar, duna, etcétera, tienen que tener esa autorización previo el inicio de obras, es decir, previo a autorizaciones municipales y estatales. Es la primera que se debe obtener. Tajamar no fue el final, fue apenas un ensayo. Sobre las aguas del sistema lagunar Nichupté, uno de los humedales más frágiles del Caribe mexicano, se construye la segunda obra de su tipo más larga de América Latina. El puente vehicular Nichupté mide 11.2 kilómetros en total. De ellos, 8.8 avanzan suspendidos sobre la laguna y sus manglares, sostenidos por 660 pilas hincadas en el fondo. Un cruce que prometía hacerse en 22 meses, que tomó casi 4 años y que pasó de costar 5.500 millones de pesos a superar los 12.000. La manifestación de impacto ambiental reconoce que el proyecto afecta más de 10 hectáreas, incluyendo manglar, pastos marinos y cuerpos de agua, impactos que el gobierno prometió compensar con la rehabilitación de 306 hectáreas de humedales, la restauración de 118 hectáreas de pastos marinos y la donación de más de 300 hectáreas al área natural protegida. Más de 2.000 especies fueron rescatadas, 8.000 plantas trasplantadas, pero la pregunta que flota sobre la laguna sigue sin respuesta clara. ¿Puede un ecosistema único sobrevivir bajo la sombra permanente del progreso? Legalmente eso debería garantizarlo. Habría que ver cómo se ejecutan realmente y si se ejecutan. Muchas veces, y nos ha tocado verlo en los proyectos inmobiliarios, que en algunos su manifestación de impacto ambiental dice vamos a conservar tanto porcentaje de estos ecosistemas, tal. No pasa. Se lo saltan y simplemente porque ya tienen la autorización no cumplen esas condicionantes. Es como si no existieran.
La pregunta también es, ok, es un puente, pero ¿está cubriendo la necesidad de movilidad de Cancún, de esta ciudad tan grande, que es la primera en habitantes en todo el estado, con más habitantes? Porque en Cancún claramente diario hay accidentes automovilísticos. Pues benefició a todos los dueños de las empresas que lo construyeron, a ICA, a las empresas consultoras ambientales, que cobraban cientos de millones al año. Y pues beneficios que quizás no los podemos ver acá porque no pudiéramos pensar que todo esto costó cientos de millones. Pues beneficio real, pues no hay a nadie, porque incluso los ingenieros de la construcción pues dicen que no va a reducir el tráfico, sino va a ser más. Y justamente si pues en vez de mejorar las vialidades que tenemos, estamos haciendo más espacio para que entren más carros, pues van a seguir entrando y se va a seguir haciendo más tráfico. Y sin cultura vial, pues no se va a lograr nada. ¿Estamos destruyendo más rápido de lo que somos capaces de restaurar? Hay impactos de todos tamaños, chicos, la contaminación en el agua por hidrocarburos de las embarcaciones, ¿no? Por daño, por impactos ahí que van chocando en los canales de manglar. La gente se mete, pesca lo poquito que hay en el sistema lagunar. Entonces, esos serían los impactos chiquitos que se pueden controlar, minimizar, ¿no? con vigilancia, y que las embarcaciones se porten bien y que las otras autoridades también controlen todas las actividades náuticas desordenadas, ¿no? Hay otros impactos que serían como los medianos, el vertimiento de aguas negras o aguas grises desde los hoteles, los restaurantes, las marinas, los desarrollos inmobiliarios. Lo digan o no, todos están virtiendo aguas al sistema lagunar y tiene una capacidad de amortiguar, pero llega un momento en el que ya no, se puede empezar a eutroficar. Esos serían de los que, ¿qué tan reversibles son? Pues depende de que se parara todo el vertimiento de aguas a la laguna, ¿no? Que es ya casi como una cosa imposible, porque una vez con personal del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, hicimos un barrido así en la periferia de la laguna Bojorquez, que es una laguna chiquita, que está en un rinconcito, y había como 200 y tantos tubos de descarga, y no sabes de quién son, ¿no? Si son de ese restaurante, de aquella casa, vienen desde el otro lado del hotel, ¿qué se puede hacer ahí? Pues taparlos, pero los tapas y al otro día está otro al otro lado, ¿no? Entonces son vertimientos clandestinos. Entonces está muy difícil sancionar, porque nada más ves el tubo que está tirando aguas puercas y no sabes de dónde viene ni quién es la persona o la empresa responsable. Y hay otro tipo de impactos que son los mayores, que es cuando fragmentan el ecosistema, ¿no? Cuando una carretera pasa por el medio, como por ejemplo la carretera que va de toda la zona hotelera hacia el aeropuerto por allá atrás, que parte el manglar en dos, ¿no? Esa es una interrupción hidrológica, es una fragmentación del ecosistema que tendrá esa carretera 40 años, así. Entonces ya generó unas condiciones de degradación de un lado diferentes de las del otro, porque el movimiento natural del agua que se daba en esa cuenca se interrumpió, ¿no? Entonces ya el manglar que quedó de un lado se murió, y ese ya no es reversible. Si esa carretera se quitara y se levantara y se hiciera una carretera volada para que se volviera a comunicar, el que ya se murió del otro lado ya no va a volver a ser nunca el que era, porque ya cambiaron todas la condición de fase. Si hay puntos de no retorno, cuando ese pantano ya no es pantano, ahí es el punto de no retorno, ¿no? Porque se secó. Si lo intentaron rellenar para alguna construcción, muelle, hotel y eso, ahí generalmente ya no hay retorno. Pero sí puede retornar de un huracán, de un incendio, de condición, del daño ecológico, sí hay maneras siempre de restaurarlo. Del daño humano, no siempre. O sea, se recupera de un huracán, pero no de que le pongan encima un hotel, ¿no? Mientras los abogados pelean en los juzgados y los científicos publican sus datos, hay otra forma de resistencia que no hace ruido, la de quienes aprenden a mirar,
En Cancún, un grupo de observadores de aves lleva años organizando pajareadas, salidas colectivas para observar y registrar las aves del sistema lagunar. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en evidencia, y la evidencia en este momento es poder. El proyecto de Pajareando en el Norte de Quintana Roo tiene como fin acercar a la observación de aves al público en general. Lo que queremos nosotros transmitir es que no es necesario que seas especialista en el tema, sino que todos los ciudadanos podemos aportar y podemos conocer. Y esto es muy importante porque al nosotros conocer lo que tenemos en nuestra ciudad podemos interesarnos, podemos acercarnos a ellos y sobre todo pues dar a conocer, ¿no?, esta biodiversidad, que la gente lo conozca y que lo podamos proteger. La importancia del manglar para las aves consiste en que este brinda 3 puntos importantes para ellas. El primero es fuente de alimento, refugio y sitios de anidación y de reproducción. Además, los manglares y las aves tienen una relación simbiótica. Entre ambos se complementan. Por ejemplo, las aves consumen insectos, ¿no? Y en el manglar a veces encontramos insectos, libélulas, mosquitos, y ellos se alimentan de eso. También las aves son dispersores de semillas. Por ejemplo, dispersan las semillas de los manglares, los propágulos. Y mediante ese proceso ayudan a que los manglares todavía sigan creciendo. Sí, dentro de las especies que podemos encontrar en el manglar, encontramos principalmente garzas, garza blanca, garza tigre, que son aves acuáticas, son las que podemos observar en los recorridos de manglar o a simple vista yendo al malecón Tajamar. También encontramos otras especies como la espátula rosada, el águila pescadora, también cormoranes y aningas. Otras de las especies que podemos encontrar son, por ejemplo, el chipe manglero, que es un chipe que vive exclusivamente en el manglar. Y tenemos también, por ejemplo, al virio manglero, es otra de las aves que podemos encontrar aquí. Mantengan sus ojos bien abiertos, a que levanten siempre la mirada cuando van en la calle. Nunca sabes qué te vas a encontrar. La verdad es que aquí en Cancún tenemos una biodiversidad enorme y que a veces no la vemos. Entonces basta con a veces ir a los parques que tenemos en el centro, poner un poquito más de atención en los cantos y la verdad es que van a ver que se van a encontrar con un montón de sorpresas. De ser capaces también de tener una introspectiva, ¿no? Y poder decir qué estoy haciendo yo para ayudar a estas especies, en qué estoy contribuyendo yo, qué le estoy yo regresando al ecosistema y qué puedo hacer para mejorar el ambiente en el que vivo, ¿no? Porque entender un ecosistema también es aprender a habitarlo y protegerlo. ¿Qué sientes cuando ves un manglar talado o rellenado? Indignación, coraje, depresión, tristeza, rabia. Dolor un poco. Depende. Rellenado, ahí sí, me dan ganas de mentar madre. Talado, digo, pues ese se recupera, ¿no? Dañado, o sea, yo ya cuando siento indignación, y además me da como o sea, me resisto a que eso ocurra por ignorancia. Si las personas supieran la importancia que tiene 1 hectárea de manglar sano, o sea, todos los beneficios que se obtienen, lo que vale en dólares, sano, funcionando, en lugar de hecho campo de golf. O sea, si las personas lo supieran, no lo harían. Si nos unimos de manera, pues sí, pacífica, ¿no? En parte, pero también con las herramientas de información, de participación ciudadana en conjunto, con los medios legales, se puede parar este tipo de cosas que ponen en riesgo a nuestros ecosistemas. Al final es la unión y por eso fue que una de las iniciativas de ley ciudadanas que promovemos en 11x4 se llama Ley Tajamar. Que siempre le decimos a las personas que muchas veces acuden a nosotros a pedir ayuda en temas legales, ambientales, es que enseñarles estas herramientas que tenemos al alcance. Por ejemplo, está la plataforma de transparencia. Ahí la gente puede pedir información a las autoridades y la autoridad debe contestarte. Ese es un primer paso para estar informado.
También involucrarse en los talleres, en las consultas públicas que los municipios convoquen cuando se hacen estos programas de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, etcétera. Y si ves que realmente están trabajando en eso, pero no convocan a la consulta, tú también puedes ir y pedirlo, ¿no? También estás en tu derecho, porque al final se está defendiendo este derecho colectivo como el medio ambiente, pero también el derecho a la ciudad, el derecho al agua, también involucra el derecho a la vivienda digna, porque ¿cómo vas a tener lugares donde están talando el manglar, que es al final un derecho, que el manglar te provee de tantos servicios ambientales, no solo a ti, sino a toda una comunidad? Entonces también tienes el derecho de poder defenderlo. Entonces, toda esa cuestión en general. Todos los ecosistemas son valiosos, ¿no? Todos son valiosos y forman parte del... O sea, si la biosfera fuera un rompecabezas, todos son una pieza del rompecabezas, ¿no? Pero hay unas que son piezas clave, que es de donde se insertan como todos los demás, ¿no? Es que los manglares son esa pieza clave del rompecabezas en donde se unen los dos grandes biomas del planeta, lo terrestre con lo acuático, ¿no? Que es un ecosistema de transición. Son aulas vivas en donde uno puede aprender muchas cosas de la naturaleza, que son lugares como hasta místicos por toda la belleza intrínseca que tienen, ¿no? Y que son muy desconocidos porque están estigmatizados, ¿no? Durante mucho tiempo fueron los pantanos esos horribles, apestosos, inservibles, en donde se produce el dengue, los mosquitos, ¿no? Y que antes de tomar cualquier decisión en contra o que tenga que ver con ellos, se den la oportunidad de meterse a uno y conocerlo. Y luego hablamos. Cancún y Quintana Roo es víctima de su propio éxito, que es el turismo. Y ya los pequeños ecosistemas que antes eran grandes, pues ahora están quedando adentro de la mancha urbana y estamos aislando, estamos desplazando otras especies. Ya nos vamos a quedar sin vida, sin las joyas naturales que hicieron atractivos a Cancún. No hay mejor manera que cuidar un ecosistema que conocerlo. Entonces, aunque sea empaparte un poquito los zapatos, pero pues hay que conocer lo que nos rodea. Luego hay cenotes o ecosistemas que están a la vuelta de nuestra casa y no los conocemos y por eso no los cuidamos. Los manglares no piden atención, no hacen ruido, no exigen protagonismo, pero sostienen silenciosamente la vida de toda una ciudad. La pregunta ya no es qué son ni para qué sirven. La pregunta es, ¿vamos a protegerlos o vamos a esperar a entender su valor cuando ya no estén? Ya es como un embrión, porque aquí no lo vemos, pero empieza a salir la flor y luego, bueno, ahí se ve un poquito más crecido. Es la flor, ya empiezan a nacer pues el embrión, ¿no? El propágulo. Y pues ya que crece demasiado esta madre, pues cae y pues empieza a desarrollar la raíz. Pero la cosa es que en vez de que sea una semilla que se desprende y que ya germina, empieza a desarrollarse conectado a la madre. Por eso se dice que es vivíparo o un embrión.